¿Qué tal? En esta plática entre amigos decidí invitar a mi amigo Carlos Rodríguez. Carlos es un consultor senior que estudió ingeniería industrial y de sistemas con especialización en administración de calidad total. Carlos tiene más de 20 años de experiencia en el área de mejora continua, innovación, operación y alta dirección. Es un evaluador senior del Premio Nuevo León a la competitividad, donde ha ayudado a más de 150 empresas a desarrollar un mejor desempeño. Carlos, ¿cómo has estado? Muy bien, Israel. ¿Y tú qué tal? Gracias por invitarme. Estoy muy contento de que me has dado esta oportunidad aquí de charlar contigo. No, hombre, un gusto poder platicar. Fíjate que en el transcurso de estos meses que hemos tenido la crisis, pues el tema económico para todos los emprendedores y para todas las personas que tienen su propio negocio ha sido Ujú. un dolor de cabeza. Así es. Y quiero platicar contigo de un tema que sé que eres experto, que es el comercio en tiempos de crisis. Actualmente, digo, aquí están todos los datos de Carlos de una vez para que tomen nota. Actualmente, vamos a ver, para que nos vean las pantallas aquí en lo que se está compartiendo. Ajá. Actualmente tenemos una crisis presencial que no nos podemos evitar. O sea, el tema económico ha tenido una afectación para muchos negocios y sin embargo algunos otros se han visto beneficiados. Y en el transcurso de los años, la gente que está entre los 35 y 50 años, pues hemos vivido algunas crisis, entre ellas las crisis del 94, Así la es. crisis del 2008 y Ujú. ahora esta crisis nueva a raíz del COVID. Así es. Estas crisis, no sé si cómo lo has experimentado con tus clientes empresarios, pero yo sí he sentido que han tenido mucho miedo, incertidumbre, pocas ventas, problemas con la cobranza, problemas con todos los compromisos financieros que tenían y pues no saben cómo retomar el flujo. ¿Cómo lo has visto tú? Fíjate que, bueno, pues sí, todo eso que mencionas es cierto, es lo que están viviendo los empresarios actualmente, pero, pero hay empresarios que también han encontrado áreas de oportunidad y un entorno muy favorable para el emprendimiento. Pues no todo es negativo en esta situación de COVID, que a mí no me gusta llamarle una situación de crisis, porque la crisis es relativa, depende de la situación que cada organización está enfrentando. Ahorita te voy a platicar un poco más de esto en el siguiente slide, pero antes de eso te quería comentar que de la crisis del 94, la crisis del 2008, que fueron principalmente crisis económicas, también está la crisis del 2009 tiempo del 2009 más, no sé si necesariamente tiempo de crisis, pero situación incierta en 2009 que fue la influenza H1N1, que es la que se parece un poco más a la que estamos viviendo ahora. Ahora, la que estamos viviendo ahora, la situación que vivimos hoy, es un poco más un híbrido, es decir, es mucho más, no un poco, es mucho más complicada porque es una crisis que nació siendo sanitaria, con una pandemia que veíamos lejana, allá en China y que veíamos lejano que fuera a llegar pues a este continente y menos a México pronto, pero se desató de manera exponencial y rapidísimo y luego derivó en una situación de crisis económica o de situación incierta que puede dar lugar a crisis económica y luego no es el fin de todos y todavía no sabemos qué más viene. Lo que estamos viviendo también es una crisis social. La gente ya no puede verse presencialmente, dejamos de darnos abrazos, tuvimos que aprender a convivir remotamente. Eso ha sido tremendamente difícil y estresante para la gente en general. Además es un tema global. Las otras crisis no han tenido la dimensión que ha tenido esta. Es decir, esta crisis ha tenido una dimensión global. Todo el mundo, todas las industrias, todas las personas han sufrido, vaya, lo están viviendo y lo están sufriendo o están encontrando también momentos de cambio difícil en esta situación a todos los niveles, ¿verdad? A nivel familiar, los niños lo están pasando de alguna manera mal también, etcétera, ¿no? Es como que un Sí. apunte que quisiera hacer, ¿no?
Sí, ha tenido afectaciones en todas las áreas, En definitivamente. todas las áreas, así es, ¿no? Entonces, bueno, yo te quisiera nada más también compartir que de lo que he reflexionado con los clientes que he estado atendiendo en esta situación desde que inició la pandemia, por ahí de abril, marzo para acá, Ajá. pues le estaba dando muchas vueltas al tema de la crisis. Primero quisiera puntualizar que crisis no es necesariamente algo malo, es un paradigma que tenemos en la cabeza y lo asociamos con algo malo, una crisis, algo malo, pero la crisis en sí, si lo buscas en la definición de crisis en la Real Academia Española, en realidad se trata solamente de un cambio brusco. Y puede ser malo si no estás preparado para manejar el cambio, pero puede ser bueno y puede ser una gran zona de oportunidades si estás preparado para manejar el cambio. Las empresas más preparadas para manejar el cambio pues son las más previsoras, las que se han dado la tarea de analizar lo que están haciendo y hacer un buen plan para ver hacia futuro y asegurarse un mejor futuro con un mejor plan. Las empresas que están más trabajando en una dinámica de improvisación, de apagafuegos, pues son las que están menos preparadas para manejar el cambio y son las que entonces pueden caer en esta situación de crisis con la connotación negativa de crisis. Entonces, me Eso lo gustaría vimos nada más, muy evidente en la tecnología, ¿no? Como el uso así de la es, tecnología, la gente que no le gustaba ver la tecnología como un aliado y nunca volteaba a verla como algo que se podía hacer, algo, un potencial de negocio, pues ahora todo el mundo se ve obligado a voltear a ver a la tecnología y míranos nosotros usando tecnología para tener una reunión. ¿cuántas veces no vimos, Isra, en el pasado, por ejemplo, universidades como el TEC de Monterrey, que fue pionero en la universidad virtual, Sí, claro. ¿verdad? Y que nos invitaban a sumarnos a la universidad virtual y qué decían los papás, no, inscríbete al presencial, el virtual no creo que vaya a funcionar gran cosa. Y siempre nos sentimos muy escépticos a que lo virtual no había forma de que fuera a funcionar. Bueno, esta situación de pandemia nos ha demostrado, si algo nos ha venido a enseñar, es que se puede trabajar remotamente, se puede, o sea, de que se puede, y que se Exacto. puede hacer bien. Es decir, he visto empresarios que han implementado su trabajo remoto de manera extraordinaria, exitosísima. También he visto quien no lo ha hecho bien, pero se puede, ¿no? Y ahora lo hemos estado viendo, ¿no? Exacto. Entonces me decías que las empresas que ya venían de crisis antes de la pandemia y llegó la pandemia y esa crisis se modificó para ellos. Lo que quiero decir es Antes. que hay Y empresas hay que otras que antes de no. la pandemia ya estaban en una situación de crisis con la definición con la connotación negativa de la definición de crisis que tenemos en la mente, de cambios que no han sabido manejar, situaciones que han estado enfrentando y que no han sabido manejar. Entonces, ya se encontraban en una situación desfavorable. O sea, si era una situación desfavorable por incapacidad de manejar el cambio, si le quieres llamar así. Antes de la pandemia había empresas así. Y antes de la pandemia también hay empresas que siguen enfrentando situaciones de cambio, pero salen adelante con ello porque están preparados para manejarlo bien. O sea, vamos a decirle a estos empresas que no estaban en crisis. Ok. Las empresas que estaban en crisis, para algunas de ellas el COVID las llevó a salir de la crisis. Y simplemente pues ve algunos ejemplos de empresas como todo lo de servicio a domicilio creció, Impresionante. empresas de industrias como por ejemplo los bordados de camisas, gorras, todo esto que usan maquinaria de textil, por ejemplo, fue muy fácil migrar sus procesos productivos ahora a fabricar cubrebocas, por ejemplo. Y pues esas Exacto. empresas lo vieron muy fácil, la oportunidad está obvia y la maquinaria la tienen lista y crecieron, ¿verdad? No es lo Sí. mismo para, por ejemplo, una empresa que hace cajas de cartón, cómo modificas esa maquinaria, que son prensas, para hacer cubrebocas. Pues no está tan fácil la migración, pero para una textil era muy fácil, ¿no? Entonces algunas empresas con la pandemia encontraron áreas de oportunidad, un entorno muy favorable para el emprendimiento, migraron sus modelos de negocio y salieron de una situación de crisis, ¿no? Pero también hay empresas que antes de estar en crisis, ahora con la pandemia, entraron en una crisis más profunda y algunas de ellas desafortunadamente han llegado a la muerte. Entonces, ¿qué tipos de empresas? Por ejemplo, todas las de entretenimiento.
los salones de fiestas Hablando de fiestas. infantiles. Sí, por ejemplo, todo eso, pues son empresas que la han visto difícil, porque pues no hay forma tienes una gran inversión puesta ahí, no hay forma de migrar a otra cosa, ¿qué te pones a hacer? Todo es presencial, las fiestas, pues no se hacían fiestas virtuales antes, ¿no? Bueno, de las empresas que no estaban en crisis, Isra, pues hay empresas que la pandemia las vino a impulsar aún más y llegaron a tener un crecimiento exponencial muy significativo. Y el ejemplo más claro que te puedo dar es esta misma plataforma de Zoom y la mayoría de las empresas de tecnología. Amazon, Ahora, por ejemplo, creció Amazon, por millones. ejemplo, no, hombre, imagínate. Si Amazon es una de las empresas que, por ejemplo, antes de la pandemia ya venía en una situación boyante de éxito, vaya, de superávit, ¿verdad? Y la pandemia simplemente la mandó al cielo, ¿verdad? Fue un disparo a la luna, ¿no? Exacto. Pero hay empresas que no estando en crisis, hoy se encuentran en una situación de crisis. Viene un cambio abrupto que no saben cómo manejar. Entonces, yo me gusta clasificar las empresas así, el tipo A, el tipo B, las empresas que no estaban en crisis y entraron en situación de crisis, B menos, las que no estaban en crisis y se impulsaron aún todavía más para el crecimiento, un B plus. Sí, y así, si tú clasificas ahora, ubícate tú, tu empresa, en qué nivel, en cuál de estos grupos se encuentra tu empresa. Y de eso depende gran parte de tu reactivación. ¿De qué depende la reactivación del negocio? En gran parte de dónde se encuentra tu empresa, en qué situación de manejo de crisis se encuentra tu empresa. Es una gran parte. ¿A qué industria pertenece? O sea, la situación de manejo de crisis. ¿En qué grupo te encuentras? La industria a la que perteneces. Hay industrias que van a salir más rápido de la crisis. Hay industrias que van a salir todavía más lento. Es decir, les va a tomar más tiempo salir de la situación de pandemia. La cultura de trabajo también. Si tu trabajo con tu equipo, si tu equipo de trabajo o tu empresa llevas una cultura de trabajo en equipo, de fuerte comunicación, se suele dar, por ejemplo, el proceso de coaching y feedback con tu gente, la gente está dispuesta a apoyar las necesidades del negocio en diferentes situaciones, tiene la camiseta bien puesta, pues esas empresas van a salir más pronto de la crisis. Pero si no es así, si no hay trabajo en equipo, si el liderazgo es muy autocrático y distante del personal que tiene el contacto directo con el cliente, pues estas empresas van a ver más difícil el cambio hacia Hacia la los nuevos reactivación. modelos. Sabes Así que es. nosotros siempre hemos tenido muy presente de que la adaptación al cambio es complejo. Si para nosotros es complejo como líderes, imagínate para los empleados. Entonces Así es. siempre ese cambio constante y estar sintiendo, hacer sentir incómodo a los empleados con una mejora constante es difícil. Cuando te llega una crisis, que es un cambio, como tú lo dices, muy brusco, pues hacer cambios entre a nosotros mismos y a los empleados y a la manera de hacer negocios es muy complicado. Algo que me dijeron hace muchos años, Carlos, un mentor que tenía, cuando estaba en los primeros años del negocio, me dijo, mira, tú tienes que tener presente algo, que en los negocios la única constante que vas a tener va a ser el cambio, Así es. evolucionar constantemente, porque en una de esas de crisis puede ser que el negocio ya deje de ser negocio. Entonces es Fíjate que importante sí, estar no bien sabes, preparados para eso. y no sabes con qué frecuencia me encuentro empresarios que parece que luchan a toda costa contra el cambio. Es decir, buscan que las cosas cambien lo menos que se pueda, que no haya cambio. Pero yo lo que les digo es una cosa, una empresa que no cambia, un negocio que se Está mantiene destinado a siempre morir. igual, está destinado a morir porque lo que no se mueve se estanca y como el agua se pudre y huele mal. Y la empresa no es diferente. La empresa que no cambia está destinada a morir. No es cuestión de si va a morir o no, es de cuestión nada más de tiempo. ¿Cuándo? ¿No? Exacto. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es a todos los empresarios es que tienen que hacer esta parte de planeación. Hay que planear y, y la planeación es difícil, pero es posible con enfoque, con estructura, con disciplina,
pero tienen que erradicar ese fantasma de la improvisación, de la dinámica de apagafuegos, del manejo del caos. Hay que eliminar ese fantasma y hay que darle la vuelta a la manera de hacer las cosas más organizada, más ordenada, más disciplinada, más bien analizada y pensada. Entonces eso requiere planeación. Y de la Sí, planeación es claro. donde surgen las estrategias, que los líderes tienen la responsabilidad de establecer el rumbo y las estrategias para el negocio y comunicarlas a toda la empresa, ¿no? Y de ahí entonces, lo que yo les quisiera nada más recomendar, algunas cosas que he estado recomendando, ya tengo pues 6 meses casi atendiendo empresas, apoyándolas en el manejo de esta situación, en su toma de decisiones. Entonces, me gusta enfocar de dos maneras las estrategias que hemos estado recomendando. Lo primero, y me voy hacia el lado derecho, son las estrategias financieras. En este gráfico de burbujas, las burbujas más grandes son la mayor prioridad en esta situación de cambio abrupto derivado por la pandemia. En situaciones ordinarias, sin pandemia, el tamaño, es decir, la prioridad de cada una de estas burbujas sería diferente, ¿no? Y también depende del tipo de empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que ahorita en general a todo el mundo le estamos recomendando es cuidar el flujo de efectivo. Cash is king. Decimos en Latinoamérica, la liquidez, el flujo de efectivo es el rey del baile, ¿no? Es correcto. Entonces, todo lo que podamos hacer para garantizar el flujo efectivo es una de las primeras estrategias, porque primero tenemos que establecer estrategias de contención. Tenemos un problema, la situación está cambiando, no sabemos todavía qué tanto más va a cambiar, pero estamos en un tiempo de incertidumbre, cuida el efectivo. Siguiente es vender de contado, porque vender de contado incentiva el flujo efectivo. Vender de contado y vender menos a crédito. Hay empresas que no pueden dejar de vender a crédito, pero sí pueden ser más selectivos a quién le dan un crédito y a quién no, y más restrictivos a la hora de otorgar créditos. Tienen que tener un proceso, o conviene que tengan un proceso elegibilidad de crédito, es decir, de ver quién es sujeto de crédito y quién no, un poquito más estricto, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? Exacto. Y cobrar, por supuesto, es necesario cobrar todo lo que puedas cobrar, pero una cobranza inteligente, porque hay que también retener a los clientes. Digo, a veces dejamos la cobranza en manos de despachos de cobranza o en manos de gente que está poco preparada para la cobranza. Es un tema difícil, ¿por qué? Porque tienes que poner cara dura para cobrar, pero tampoco quieres perder el cliente. En algunos casos, algunos clientes en realidad nunca fueron tus clientes porque no estaban bien perfilados, es más, simplemente no fueron bien seleccionados a la hora de otorgarles crédito y entonces te generan problemas de cobranza, pero que si lo analizas pudieron haber sido problemas ya anunciados, es decir, se pudieron haber prevenido con una mejor selectividad en el proceso de otorgamiento de crédito. Pero la mayoría de los clientes son clientes buenos que quieres conservar, que pues hay que entender que ahorita, como tú, están en situación también difícil. Entonces, quieres cobrar, pero al mismo tiempo quieres retener a los clientes, ¿me explico? Entonces, es un poco difícil, pero aquí es donde yo les digo a los empresarios que se involucren ellos en el proceso de cobranza y no dejen solamente la cobranza en manos de despachos, que su trabajo pues es cobrar, ¿verdad? Y van a hablarle al cliente y le van a dejar a caer toda la caballería y entonces, pues a lo mejor sí logran cobrar, pero vas a perder al cliente. Y entonces, ahorita en el siguiente gráfico vamos a ver el tema de las ventajas competitivas, Y, pero y fí- que retener al cliente es una de las ventajas competitivas que tiene la empresa. Sí, sí, claro. Y fíjate qué punto tan importante el tema de la cobranza, porque si tú lo estás viendo desde el tema de la empresa, de que, oye, bueno, pues a mí lo que me interesa es vender, ¿no? Me interesa vender ya porque pues quiero tener flujo. Pero si no estás vendiendo de contado como lo recomiendas y te enfrentas a que luego no le puedes cobrar por la misma situación apretada que puede también tener el cliente, pues así es. resulta que no solo no tienes flujo, sino que desembolsaste para vender el producto que estás vendiendo o le invertiste tiempo en el servicio que estás dando
y resulta que no regresó ese dinero a tu negocio y ya se vuelve un problema más grande todavía. Así es. Y entonces te puedes meter tú todavía en un problema, una crisis más profunda. Entonces se trata de que todos salgamos juntos de la crisis, pero eso es un tema que de esta situación de pandemia que puede derivar en esta situación de crisis con la connotación negativa de crisis que hablábamos al principio, tenemos que salir todos juntos. No es posible que alguien diga, yo ya salí y los demás ahí se ven. No, no va a ser así. Vamos a salir todos juntos, ¿no? Si le das al Exacto. siguiente, por favor. Te digo, vender a crédito, vender de contado y cobranza son tres grandes estrategias que van todas unidas de la mano, están totalmente correlacionadas. Siguiente. Es sacar el inventario, algo que también hemos estado recomendando, y convertirlo en dinero líquido. Algunas empresas que manejan inventario, digo, hay otras que son de servicio y pues no manejan inventario, pero las que son de comercio o de manufactura y que manejan inventario, tienen a veces ahí algunos inventarios que es dinero estancado. Hay que sacar y convertir ese inventario en dinero líquido. Pero yo lo que les digo es sacar el inventario que es más fácil de vender en estos momentos. No sacar el inventario obsoleto. El inventario obsoleto es obsoleto por una razón, porque no se vende. Entonces el esfuerzo de yo sacar ese inventario para venderlo me va a requerir un esfuerzo de ventas que me va a costar tiempo, dinero y esfuerzo y energía. Y lo que necesito es sacar lo que se vende más fácil con reducidos márgenes o incluso si es necesario al costo, pues al costo. Depende la situación que estés enfrentando en tu empresa. En una corrida de corto plazo es una estrategia inteligente. A largo plazo, obviamente, tienes que volver a buscar los márgenes de utilidad. Y finalmente, Exacto. en este grupo de estrategias, Isra, no dejar de ver la rentabilidad. La rentabilidad, por supuesto, que la tenemos que seguir buscando, ¿no? Pero en esta situación de pandemia, con algunas empresas literalmente en crisis, la rentabilidad pasa a segundo plano. Ahorita hay que sobrevivir, ¿de acuerdo? Exacto. Dicen por ahí que ya no tener pérdidas en esta temporada puede ser ganancias. Exactamente, sí, sí, sí. Y cuando mencionabas ahorita el tema de las crisis, de quiénes se convirtieron en oportunidades o qué empresas estaban mejor preparadas para convertir esa crisis en oportunidad, pues esas personas que convirtieron esas crisis en oportunidad, que ahora traen más flujo de dinero, también están aprovechando todas esas empresas que están sacando inventarios a precios de costos, donde te haces de productos que no pensabas comprar, pero están tan baratos que ahora los están adquiriendo. Entonces, si Así te fijas, es. el mercado se está moviendo diferente a raíz de toda esta pandemia. Claro, y entonces también hay oportunidades, por eso digo que aquí de esta situación salimos todos juntos, ¿eh? Porque Sí, así claro. como tú tienes que sacar inventarios, los otros también tienen que sacar lo suyo, y entonces lo tienen que sacar al costo, entonces a ti tú te puedes encontrar con grandes oportunidades de hacerte de activos que antes no podías imaginártelos tan a buen precio. Entonces todo el mundo gana, ¿no? Todo el mundo tiene algo que Exacto, ganar aquí, al mismo tiempo que todo el mundo tenemos algo que perder, ¿no? exacto. Muy Entonces, bien. bueno, de las estrategias no financieras, que no son menos importantes, pero por supuesto las financieras es lo que la gente trae, sobre todo los dueños, los líderes de negocio, traen en la cabeza, pero no podemos Exacto. olvidar las estrategias no financieras y las más importantes, conservar las ventajas competitivas de Israel. Es decir, las empresas que tengan más ventajas competitivas al final de la situación de crisis que están enfrentando van a ser las que están en mejores condiciones de sobrevivir. ¿Y qué ventajas competitivas? Si le das al siguiente, por favor. Primero, el cliente. El cliente, la centralidad en el cliente es una gran ventaja competitiva. Cuando tú llegas a un negocio y te tratan bien y te atienden, aquí les he dado algunos ejemplos de servicios que en estos últimos meses hemos estado requiriendo aquí en mi casa de un servidor y de todos ustedes, que por ejemplo se nos descompuso el refrigerador, pues mandamos a hablar a un técnico del refrigerador. Dio 4 vueltas el técnico del refrigerador y no pudo resolver el problema, ¿no? Costosísimo eso para la empresa. Y a nosotros, la vez que hablamos para el servicio al cliente, cero servicio, no te contestan las llamadas. ¿No? Bueno, pues es que si no me tratas bien, si no me tratas como cliente, si no parece que soy importante para ti, entonces parece que no estás en crisis, parece que no necesitas una pandemia para estar en crisis, me explico. Exacto. En otro caso, un proveedor de un clima, necesitamos comprar un clima y le pedimos una cotización a un proveedor, se tardó 1 mes y medio en enviar una cotización. Vaya, ¿cuál es la prioridad que tienes ahorita? Pues vender, 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 vender.
y yo como cliente en qué lugar de prioridad estoy. Entonces, una de las estrategias clave que no pueden perder los empresarios es que al cliente hay que ponerlo siempre en el centro de todo tu modelo de negocio. La primera prioridad, el cliente es primero y el cliente es enamorar al cliente. Mira, las empresas que salgan de aquí con mera satisfacción del cliente van perdiendo gran terreno. O sea, ahorita es tiempo de enamorar al cliente, sorprender al cliente. Entonces, para eso, los procesos y con ello el personal clave. Es una estrategia no financiera. Hay que retener al personal clave. El personal clave no necesariamente es el personal de más antigüedad. Digo, en algunos casos, algunas empresas se tienen que ver en la necesidad pues de recortar su plantilla. Cosa muy desafortunada, pero en algunos casos tendrá que suceder. Bueno, en el caso que a quien le tenga que suceder eso o que tengan que llegar a esa decisión, hay que retener al personal clave. Recuerdo hace poco una de las empresas que atendí al principio de la pandemia para el manejo de esta crisis, un restaurante, ¿no? De comida gourmet y que estaban en una plaza comercial que le habían cerrado la plaza. ¿Qué hacemos, ingeniero? Ya no sabemos qué hacer. Pues lo primero es, tenían 32 empleados, imposible pagar los costos con tal cantidad de gente. Ya despedimos a toda la gente, pero nos quedamos con todos los chefs. Eran como 4 chefs, ¿no? Nos quedamos con los chefs y bueno, ¿y ahora qué les ponemos a hacer? Pues una de las cosas que les recomendamos fue vayan a sus encuestas de satisfacción. ¿Aplicaban encuestas de satisfacción? Sí, claro que lo hacíamos. Vayan y revísenlas. ¿Por qué se enamoraba la gente del lugar? ¿Por qué quería venir con ustedes? ¿Por qué venían tan seguido? ¿Qué era lo que les retroalimentaban? Entonces me decían, una de las cosas que nos retroalimentaban era que el ambiente, les gustaba el ambiente, por supuesto el sabor y la comida, pero también el ambiente. Bueno, el sabor no tiene que cambiar, pero ahora en lugar de hacer, no sé, una parrillada, un corte fino, ahora vas a hacer a lo mejor hamburguesas a domicilio con tu carne gourmet que tienes inventariada. Perfecto, adelante. Y usas Didi, Uber Eats, y empezaron a hacer eso. ¿Y luego qué hacemos con el ambiente, ingeniero? Porque aquí el tercer factor de mayor satisfacción es el ambiente, pero el ambiente ya no se los podemos dar. Pues aquí es el momento de romper paradigmas. Claro que les puedes dar el ambiente. ¿Cómo? Pues ponles un elemento en su paquete que cuando abren el paquete que les llega de comida a su casa sea toda una experiencia. Claro. Ese es crearles el ambiente. Entonces ellos empezaron a meter ahí pues que un detallito, un regalito, un promocional que tenían por ahí también de inventario. Y a la hora que te llega el paquete, pues es toda una experiencia, ¿verdad? Hay una demanda de seguimiento. Señor, llegó todo bien con su paquete. ¿Por qué? Porque somos el restaurante de alta cocina. Entonces no nos podemos comportar como como un changarrito de un food truck de hamburguesas, ¿me explico? Tengo que dar algo más, porque ese es el ambiente que yo le doy a mis clientes. ¿Te das cuenta, Israel? Sí, es la retención del cliente finalmente. Así es. Y eso se logra con el personal clave. Siguiente, por favor. Promover los diferenciadores, que es esto mismo. Ve las encuestas de satisfacción. ¿Qué te dijeron tus clientes? Bueno, todo eso que tus clientes te dicen, lo pones en tus elementos de marketing. Somos los mismos de siempre, pero ahora servicio a domicilio. Somos con el sabor que siempre nos caracterizó y que siempre por los cuales nos prefieren nuestros clientes, pero ahora no sé, por ejemplo, ahora en Pick and Go, en un servicio Pick and Go. ¿Sí me explico? Exacto, exacto. Promover tus diferenciadores. Y la Exacto. última creo que es marketing dirigido. Es decir, en lugar de ser en el marketing, aquí lo que les decimos, Isra, es no hay que detener las inversiones, hay que dejar de hacer inversiones de remodelación, bueno, otras cosas. Ahorita en tiempos de incertidumbre, tratar de reducir las inversiones al mínimo, pero si han de invertir en algo, ha de ser en marketing. El problema con marketing es que te puedes gastar un dineral en procesos de marketing o campañas de marketing muy mal manejadas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que se va a hacer de marketing. Entonces yo digo que hagan algo de marketing dirigido. ¿Dirigido a qué? Dirigido a lo que más genera rentabilidad y valor y satisfacción para los clientes. Lo que lo tienes seguro. Ya sabes, este es mi producto estrella que me deja más margen y con el que me es más fácil o puedo garantizar que el cliente va a estar contento y satisfecho porque tengo muy dominado este producto, este servicio.
Ahí hay que hacer marketing y otras cosas que tengo menos seguridad de poder satisfacer al cliente, mejor no meterlas en campañas de marketing. ¿Me explico? Exacto, exacto. Sí, sí, es todo un reto por donde lo quieras ver, tanto financieramente como de estrategias no financieras, para que el negocio cambie como ha cambiado la tendencia de hacer negocio. Así es, así es. Está Y muy pues hay que interesante. revisar el modelo de negocio, Isra, porque algunos modelos de negocio ya no van a poder seguir haciendo negocio como lo venían haciendo antes y tendrán que revisar nuevamente las necesidades que hoy tienen sus mercados. Algunas necesidades siguen igual intactas y otras habrán cambiado y otras se habrán aumentado. ¿Qué capacidad tiene tu empresa ahora de conservar, más bien de satisfacer esas nuevas necesidades? Exacto. Sí, las tendencias seguirán cambiando conforme pasa el tiempo y aunque se acabe la pandemia, este modelo de negocio va a seguir evolucionando sobre la tecnología. Eso no me queda duda Sí. alguna. Entonces, pues hay que ir adaptándonos conforme pasan los años y de lo contrario, pues va a morir el negocio. Entonces, está No hay excelente. que tenerle miedo a la tecnología ya llegó, entonces, digo, está aquí desde hace ya mucho tiempo, pero nos resistimos a adoptar nuevos procesos basados o apoyados, soportados en herramientas tecnológicas, pues no hay que tenerle miedo, digo, simplemente es encontrar la manera de hacerlo, ¿verdad? Sí, y yo creo que aparte de la tecnología dijiste un punto clave esencial, ¿no? Y más en el tema de negocios, el tema planeación, o sea, ¿hacia dónde Sí. vas? O sea, Ujú. ¿hacia dónde vas? Bien planeado y yo siempre he creído fervientemente que tienes que tener a alguien que te ayude a hacer esa planeación y adicional que te ayude a darle sentido a esa planeación, porque no es como, Así bueno, es. voy a planearlo y creo que así se va a dar si no tienes alguien que tenga atrás la experiencia, todo el know-how de muchas empresas que han cometido errores al momento de hacer esos tipos de planeaciones, no vas a llegar tan rápido donde quieras llegar. Entonces, yo lo que quisiera es compartir aquí tus datos, Carlos, para que las personas Gracias. que quieran tener una planeación estratégica de cómo llevar el negocio, tanto financieramente como la parte no financiera, lo pueda ver contigo y tenga ese respaldo que nos has compartido, que eres un experto en esto. Claro que sí, yo digo, te agradezco muchísimo, encantado, pues me pongo a las órdenes, es decir, nosotros aquí en Genoma Consulting tenemos todo un proceso de planeación que hemos diseñado no by the book, es decir, lo hemos hecho a través de la experiencia de acompañar a cientos de organizaciones en más de 10 años. Entonces, hemos adoptado las mejores prácticas, lo que funciona y lo que no funciona, lo hemos ido dejando de lado y hemos incorporado herramientas funcionales para que sean procesos de planeación, sea un proceso de planeación práctico y funcional y ágil, ¿no? No apresurado, pero sí ágil. Entonces, como dice, sí se requiere tomarse en serio la planeación y sí es difícil, entonces se requiere acompañamiento. Entonces, yo te agradezco mucho la oportunidad, ¿No? Isra, y bueno, pues yo sigo a las órdenes, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Carlos. No hay de qué agradecer de tu parte. Sabes que pues a todo mundo el consejo que les doy siempre es primero sé seguro y luego arriésgalo todo para que consigas tus sueños. Carlos, te deseo mucho éxito. Claro que sí. Te agradezco mucho, Isra. Estamos en comunicación. Hasta luego. Bye.